La invención de la escritura fue uno de los factores que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Esta fue evolucionando durante milenios y se presentó primero de forma ideográfica, a través de ideas, después con signos y finalmente con alfabetos, que dieron paso a la escritura fonética. La tradición oral ya no sería la única forma de comunicarse. Ahora, toda la información y conocimiento se podía plasmar en una superficie u objeto. Se preguntarán, ¿cuándo, cómo y dónde surgió la escritura? Bueno, es un tema bastante complicado, pues muchas veces depende de las diferentes fuentes, opiniones e investigaciones de los expertos, quienes brindan diferentes fechas y lugares en donde surgió originalmente la escritura. Y es que los descubrimientos e investigaciones no han parado aún. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en este video en una de las escrituras más antiguas y que surgió en el Próximo Oriente, y esta es la escritura cuneiforme. Seguro que ya habías oído hablar de esta. Se menciona que surgió alrededor del año 3200 a.C. en la región de Sumer, al sur de Mesopotamia, por obra de los sumerios. Los sumerios atribuyeron el descubrimiento de la escritura gracias a sus dioses, como lo muestran algunos de sus mitos, en donde se menciona que los grandes dioses crearon al hombre de arcilla. Y es que la arcilla fue también el primer material en el que se empleó la escritura en Mesopotamia, posteriormente en Asia Menor y en otras muchas regiones del Antiguo Oriente. Los sumerios inventaron la escritura por necesidad de contabilizar sus bienes, mercancías, utensilios, tener un orden y control de los materiales que entraban y salían de los templos y las ciudades. El nombre de esta nueva escritura se llamó cuneiforme por la utilización de una cuña para hacer los símbolos, de izquierda a derecha, los cuales quedaban impresos en una tablilla o cartucho de arcilla. Por supuesto, la escritura cuneiforme no se creó de golpe. En un principio eran más bien una clase de dibujos con líneas rectas y curvas, conocidos también como pictogramas. Y es por ello que se habla de una escritura pictográfica o lineal. El problema era que esta escritura ideográfica, en donde solo se plasmaban ideas, no era capaz aún de expresar frases enteras o nombres propios. Posteriormente, debido a la combinación de líneas y símbolos verticales, horizontales e inclinados, se creó un sistema de varios cientos de signos. Estos signos aún conservaban su significación ideográfica, pero ahora lograban asociar un sonido a cada pictograma, determinando el valor fónico de una sílaba. Es decir, que si el signo representado por una estrella significaba cielo o an en sumerio, su valor fonético en la escritura silábica se leía tal cual como cielo o an. Como última fase, la escritura se fue acoplando completamente con las frases y las palabras. Pero ¿cómo se descubrió y descifró esta antigua escritura? Pues bueno, el punto de partida estaba en las inscripciones murales del Palacio de los Reyes Persas en Persépolis. En el siglo XVII, un viajero italiano, Pietro della Valle, observó que los diversos signos de las tablillas estaban escritos de izquierda a derecha. Más adelante, en el año 1700, el inglés T. Hyde, profesor de hebreo y árabe en Oxford, puso para este conjunto de signos cuneiforme o escritura cuneiforme, por los motivos que más arriba les expliqué. Niebuhr, más adelante, otro curioso investigador, copió una serie de inscripciones de Persépolis, descubriendo que existían 3 tipos de escritura y que éstas correspondían también, según él, a 3 lenguas diferentes. Pero quien más éxito tuvo en este campo fue George Frederick Grotefend, quien observó algunas cuñas en ángulo oblicuo y repetidas. Debido a esto, pensó que podía tratarse de una escritura alfabética. Con mucha intuición y esfuerzo, Grotefend pudo descifrar una de las inscripciones que decía algo así: Jerjes, el gran rey de reyes, hijo del rey Darío, el Aqueménida. A pesar de esto, los descubrimientos de Grotefend no ayudaban a descifrar todas las tablillas, pero sin duda había dejado las bases para seguir con la investigación de esta escritura.
Gracias al descubrimiento de distintas tablillas encontradas en distintos lugares del Oriente Próximo y principalmente en Mesopotamia, los investigadores lograron poco a poco ir descifrando gran cantidad de documentos. Además de que la importancia de estos textos es sin duda alguna extraordinaria, aunque solo sea porque son anteriores a similares documentos bíblicos o porque mejoran y complementan nuestros conocimientos, que hasta entonces solo se apoyaban en los pasajes de la Biblia y las fuentes escritas por los griegos. Todos estos documentos fueron producto de los escribas, pues dentro de la cultura mesopotámica la escritura era una profesión. Había escuelas de escribas en donde aprendían el complicado sistema de escritura cuneiforme y los fundamentos del cálculo para ayudar en los palacios y templos de las grandes urbes, ya que, como habíamos dicho antes, la escritura surge por la necesidad de administrar las ganancias, el reparto y medición de terrenos y tener un registro de los bienes y personas. Y de hecho, por eso, estas escuelas se encontraban dentro de los templos y palacios, en donde los futuros escribas trabajarían. Estos eran hijos en su mayoría de los personajes más destacados de su organización. Estas escuelas tenían el nombre de Ebdubba, que quiere decir Casa de las Tablillas. Aunque no lo creas, la organización de estos centros de estudio eran algo parecidos a los de nuestros tiempos, pues había un director que era llamado padre de la escuela, los alumnos, hijos de la escuela, y los maestros, a los que se les llamaba hermanos de la escuela, quienes estaban obligados a hacer las tablillas de arcilla y a enseñar a escribir en ellas a los futuros escribas. Se dice que también había personas que vigilaban la asistencia de los estudiantes y otros personajes que tenían un látigo en mano para controlar la disciplina en la escuela. Gracias a la formación de estos escribas en Mesopotamia y en Oriente Próximo, existieron grandes bibliotecas, en donde se reunían las obras más importantes. Las copias se organizaban sistemáticamente, y en el caso de una obra que comprendiera varias tablillas, se clasificaba en series completas. Estas tablillas se conservaban en urnas o recipientes de arcilla, que se cerraban con cuidado y se sellaban con un sello cilíndrico. Algo interesante es que con el desarrollo progresivo de la escritura, se pudo avanzar en algunas ciencias como la matemática y la geometría. De hecho, algunas investigaciones atribuyen el descubrimiento del álgebra a estos matemáticos anónimos de las escuelas mesopotámicas. La geometría tenía en Mesopotamia un carácter fundamental, pues esto ayudaba también a medir superficies y volúmenes. Es así como gracias a la investigación de la escritura cuneiforme podemos acceder a las más antiguas obras literarias, los primeros mitos y epopeyas, los himnos dedicados a los dioses y a los reyes, las inscripciones históricas, los documentos sobre más antiguas concepciones filosóficas y religiosas, las primeras normas jurídicas, los primeros contratos, los primeros balances y las primeras notas administrativas. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima.